Bendito el nombre del Señor. Así que los hermanos, ¿cuántos alaban al Señor? Los hermanos de la senda antigua aquí reunidos, saludamos a todos nuestros hermanos allá a la distancia. Gloria al Señor, le damos la bienvenida, amigos que están en este momento para oír la palabra de Dios. Gloria al Señor. Estamos orando, anoche se nos cayó la señal, la transmisión no se pudo sino únicamente unos minutos transmitir, de ahí no fue posible, pero hoy confiamos en el Señor que podamos compartir la palabra de Dios y seamos bendecidos, tanto ustedes allí como nosotros aquí. Amén, amados. Gloria al Señor. Así que todos seamos bienvenidos en el nombre de Jesús. Vamos a estar mirando en Nehemías, abrir la Biblia en Nehemías capítulo 1 y como decía ahorita vamos a recordar, retomamos y vamos a estudiar la enseñanza que nos quedó pendiente del 30 de diciembre, aleluya, el año pasado, gloria a Jesús, que solo empezamos un puntico y es, aleluya, 4 puntos importantes de la oración. 4 puntos importantes de la oración. Y vamos a leer en Nehemías capítulo 1, del verso 1 al 4. Gloria al Señor. Lo hacemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Leamos de una forma antifonal. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Y vino Hanani con mis hermanos, con algunos varones de Judá. Les pregunté por los judíos que habían escapado y que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Gloria a Dios. Que Dios nos bendiga a través de su santa y preciosa palabra. Amén. Vamos a orar y le damos gracias a Dios. Padre, te adoramos y te bendecimos en el nombre santo del Señor Jesucristo por darnos esta oportunidad de una vez más poder con mis hermanos aquí reunidos en el lugar, como con tantos hermanos y amigos a la distancia, poder estar de acuerdo y compartir tus buenas nuevas, tu palabra que es viva y eficaz, que es bendición y medicina a nuestro cuerpo, Señor, que es pan de vida, que es agua que sacia la sed. Bendito el nombre del Señor. Nos sentimos contentos y agradecidos de darnos una vez más el privilegio de poder compartir las buenas nuevas de salvación. Toma el control de la red del tiempo para que la palabra no solamente aquí sino a los diferentes lugares de la tierra llegue el mensaje con toda claridad y bendición bajo la unción de tu Espíritu, y bendiga las almas, bendiga a los hermanos, bendiga a los amigos, salve a los perdidos, convierta a los pecadores a ti, restaure las vidas, reconcilia al descarriado, levantes al caído, fortalezcas al débil, liberes al cautivo, sanes al enfermo, obres maravillas y milagros de tal manera que el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado. Atamos y reprendemos al enemigo de nuestras almas, a Satán y su imperio, lo ligamos, lo atamos, limpiamos los aires de toda presencia antagónica. Oh Dios, legiones del infierno las atamos, demonios ocultos, asolapados, los reprendemos y rompemos el techo satánico. A Satán y sus demonios los arrojamos a lugares áridos y desiertos y ponemos cerrojo de hierro sobre ellos. Enmudecemos la lengua del infierno, Padre mío, y declaramos libertad para adorarte, bendecirte y glorificarte, oh Dios. Y toda la gloria y toda la honra te la vamos a brindar a ti en el nombre glorioso de Jesús, y te damos muchas gracias. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. Amados, acordémonos que el día 30 de diciembre, gloria al Señor, recién que pasó, gloria a Jesús, nosotros estuvimos mirando este pasaje y hablamos, ¿cierto?, de una enseñanza que empezamos de 4 puntos importantes en la oración o de la oración, de aprender a orar, de saber orar, que no es orar por orar, hay que saber orar. Tampoco es que tengamos nosotros que ir a una academia o una institución para que nos enseñen a orar, no. Para aprender a orar hay es que orar. Así es que se aprende a orar.
Orar se aprende orando, gloria al Señor, ¿sí? Orando. Y Dios nos enseña, y aparte de eso, por la palabra, Dios, aleluya, nos da pautas para que aprendamos nosotros a hacer las oraciones. ¿Para qué? Para que ninguna oración que hagamos quede en el aire, sino que toda oración que hagamos siempre llegue a la presencia de Dios. Que si vamos, aleluya, a pedir, a clamar por algo, que la respuesta no se quede en el vacío, sino venga la respuesta de parte de Dios. Amén. Para eso es que miramos la escritura en estos temas de la oración. La oración, ¿qué es oración? Orar es hablar con Dios. Eso es orar, hablar con Dios. El Señor Jesús no nos enseñó a rezar, nos enseñó a orar, a hablar con el Padre, gloria al Señor, y nos enseñó que había que hacerlo con libertad y con bendición. Y por eso es la oración que vemos al Maestro dándonos ejemplo, primero de ser una persona, un hombre de oración, muy entregado a la oración, pero vemos la respuesta de lo que Él mismo enseñó, que Él nos dijo, aleluya, ustedes oren en secreto, y el Padre que ve en secreto recompensa en público. Por eso usted mire la vida pública de Jesús, y siempre fue una vida victoriosa. No hubo problema al cual el Señor no le diera respuesta, no le diera solución, ¿sí? Gente se acercaban por cantidades y con solo tocar al Señor recibían liberación, recibían salud, restauración. Vemos a Jesús atendiendo las demandas de las gentes y todo eso, y dándole respuesta, gloria al Señor, a todo lo que se requería, ¿sí? Eso es lo que Jesús nos hablaba a nosotros y nos enseñó. Oren en secreto, por eso Él oraba en secreto. Si nosotros miramos la vida pública de nuestro Maestro, lo vemos, cierto, muy continuamente. Terminaba las jornadas de predicar, enviaba a los discípulos adelante, Él despedía a las multitudes y luego se iba a un lugar solo. Y pasaba horas orando. Muchas veces pasaba la noche orando. Y por eso, porque se entregaba la oración, por eso nos habla hablar con Dios. Y es de tener esa vida privada con Dios. Por eso dice el Señor, cierre la puerta y ora en secreto. El Maestro, por eso usted lo ve orando solo. Solo. Aun cuando se llevó los 3 discípulos para él ir a Getsemaní esa noche, que iba a ser entregado por Judas en manos de los pecadores. Se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Entró con ellos al Getsemaní, que era el monte donde el Señor le gustaba ir a orar, era el huerto allí donde él iba a orar. Y entró con ellos 3, y luego les habló a los 3 y les dijo, ustedes velen aquí entre tanto que yo voy allí y oro. Y se hizo una distancia prudente, y vieron ellos cuando el Señor se arrodilló allí a orar, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Señor nos enseña, la oración es el arma más poderosa que le da Dios a la iglesia, al cristiano. Aleluya. Porque es a través de ella que nosotros tenemos esa bendición de alcanzar las cosas que Dios nos promete. Alaba a Dios. Si miramos por la oración, fue que Dios usó a Elías. Y Elías fue y le profetizó de parte de Dios a Acab, allá en 1 Reyes 17, y le dijo, así dice Jehová, que no habrá lluvia sobre Israel, sino por mi palabra. No la palabra de Elías, no. Por eso, así dice Jehová. Dijo, no va a llover sobre Israel, sino por mi palabra, dice Dios. Y luego se fue Elías y lo envió Dios allá a esconderse en el arroyo, ¿cierto?, de Querid, y estuvo allí 6 meses escondido, dice la Biblia, orando y clamando a Dios para que no lloviera, y no llovía. Luego que se secó el arroyo, a los 6 meses lo envió a la ciudad de Sarepta para que allí lo sustentara una viuda, para Dios hacer algo especial, ¿sí? Y lo de allí, y en la casa de la viuda estuvo Elías 3 largos años. Mire, allá buscando a Dios, orando, clamando a Dios para que no lloviera, porque la orden de Dios era que no llovía sobre Israel. Y por eso Elías fue el hombre llamado. Usted lo encuentra allá en Santiago, capítulo 5, el verso 17, dice que Elías, hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, o sea, un hombre de carne y hueso como usted y yo, que se cansaba, que también dormía, también sentía hambre, sed, todas las cosas de la vida, y también los momentos fuertes y todo,
pero hombres que amaban a Dios más que su propia vida. ¿Sí? Dice Elías, hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, aleluya, oró fervientemente durante 3 años y 6 meses para que no lloviese, y no llovió sobre Israel. Y dice, y otra vez oró y hubo lluvia. Gloria al Señor. ¿Sí? Porque la orden de Dios era, no iba a llover durante 3 años y 6 meses para Dios tratar con el pueblo de Israel. ¿Sí? Entonces, como nosotros ahorita saber que Dios está tratando con el mundo entero a través de una pandemia, pero el mundo no lo entiende, y lo triste es que la iglesia tampoco, porque esto es un trato de Dios con el mundo, no es con una nación, es con el mundo, llamando al mundo al arrepentimiento. ¿Sí? Y a que una iglesia, que es la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo en la tierra, gloria al Señor, use la autoridad de Dios para que haga ver la gloria de Dios en estos momentos. Pero no se ha visto eso, ¿sí? Porque es un trato de Dios, pero no han querido entender ni los hombres. Si usted mira los medios publicitarios y todas las noticias, continuamente hablan de todo menos de buscar a Dios. Todas las gentes, sea de la doctrina que sea del credo que sea, usted observe cómo dicen todos los profesionales, los gobiernos, las entidades y todo eso, las de salud y todo, solamente hablan de cosas terrenas, supuestamente de mirar cómo se le busca la solución, y por eso buscan una inyección, se da la solución para esa inyección, pero luego se dan cuenta que eso es insuficiente, luego viene una segunda dosis y luego viene una tercera, ahora están en una cuarta y así por el estilo. ¿Por qué? Se va poniendo más pesada la situación. Observan que a medida que van sacando, aleluya, un antídoto contra eso, eso va, mire, generando otro tipo, aleluya, de pandemia, otro tipo de plaga, aleluya, verdad, que viene derivando ahí y viene siendo más fuerte. Ahorita mismo se habla del Omicron y se habla del Delta y se habla la última que ha salido, aleluya, que le anunciaban los medios esta mañana, gloria al Señor. Sí, otra que se añade a eso. Pero la gente habla es vacúnese, la gente habla es cierto, arregle, use un tapabocas, use usted un cierto gel o alcohol, juéguese las manos seguido, usted no mantenga, verdad, en aglomeración, guárdese en distancia. Dan esas salidas, pero no hablan, aleluya, lo que hay que hacer. Miremos al cielo, miremos al cielo. David lo dijo en el Salmo 121, dijo, alzo mis ojos a los montes. O sea, miro en todo mi entorno lo que el mundo está haciendo, presidentes, gobiernos y todas las entidades, aleluya, de los lugares, aleluya, del mundo. Están buscando soluciones humanas, mirando el entorno. Pero David dijo, alzo mis ojos a los montes, miro a mi alrededor, ¿de dónde viene mi socorro? Y luego dijo, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Mire de dónde viene la solución para la pandemia llamada coronavirus, para contrarrestar eso, para que eso pueda irse de la tierra y eso desaparezca. El socorro no viene ni de las Naciones Unidas, ni viene, aleluya, de la Organización Mundial de la Salud, ni viene de ningún hombrecito aquí de la tierra. La solución sigue siendo, y Dios sigue hablando, viene del cielo y se llama Jesucristo. Alabado sea Dios. Por eso usted observa y siguen el hombre en su obstinación por no querer humillarse y reconocer que necesita a Dios. Para eso es que Dios permite esto, para que la gente entienda que hay un Dios que lo juzga todo, que hay un Dios, aleluya, al cual hay que darle cuenta. Y hace unos años, bueno, ya llegó la señal, óigame bien, que hace unos años, buenos años, gloria al Señor, vino un tiempo terrible de sequía, y a los hombres les pareció fácil bombardear las nubes. Mire el insulto hacia Dios, y bombardearon las naciones. Son las potencias del mundo, gracias a ellas el mundo está como está. Eso tienen que saberlo y tienen que oírlo, porque su sabiduría no sirve para nada. Los señores más poderosos de la tierra, lo único que están haciendo es a la gente teniéndola ahí esclava, y no quieren entender que son ellos los primeros que tienen que entender que la solución viene del cielo, no es de aquí.
Coronavirus no va a salir de la tierra por miedo o inyección. Coronavirus va a desaparecer por el poder de Jesucristo. Y mire lo que hicieron las gentes: bombardearon las nubes, queriendo hacer llover y llamar la lluvia. Y se dieron cuenta que fue un esfuerzo necio, absurdo, porque así es el hombre, buscando soluciones. La iglesia, Dios nos enseñó a orar y le pedimos a Dios que Dios tuviera misericordia de la humanidad y que Dios enviara la lluvia, y Dios envió la lluvia. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque hay que entender, la iglesia es la que tiene la respuesta de orar y saber que en Dios está la victoria, y por eso nos enseña el Señor del poder de la oración. Y lo que estamos mirando en el tema nosotros para mirar hoy, si lo alcanzamos a concluir o vemos otro punto más, es, hermano, de saber que este medio de oración, todos los que oyen, aleluya, sepan que cualquier problema tiene solución en Cristo. Cualquier situación adversa tiene salida en Cristo. Cualquier enfermedad tiene, aleluya, la victoria, el hombre, la mujer, en Cristo. Cualquier problema social, familiar, la salida se llama Jesucristo, aleluya. Por eso el Señor dijo, gloria al Señor, en San Juan 14, el verso 12 y 13, dijo: de cierto digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará. Mira los creyentes la autoridad que recibimos de Jesús. Y en el verso 13 de San Juan 14 dijo: por tanto, todo lo que ustedes le pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Al Padre Celestial en sus... Tranquilo que se va, amén, ya llegó. La señal se va a veces y todo tan normal, es que, hermano, los equipos, no, mire usted, muchas veces los medios publicitarios, los periódicos y todo, están haciendo las entrevistas y de pronto quedó congelado el paciente. Y si no quedó congelado, quedó negra la pantalla, ¿sí? Igual, es igual, eso es normal. Pero gloria a Dios, ya volvió, ¿no? Entonces entender, ¿sí? Que el Señor no miente. Él nos dice que todo lo que pedimos al Padre Celestial en su santo nombre, en el nombre de Jesucristo, Él lo hace. Y por eso estamos hablando de la oración aquí. 4 puntos importantes para que usted, hermano, aprenda. Recuerde que en Cristo hay solución para todo. Por eso Filipenses 4:3 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Recuerde que la palabra nos enseña que en Cristo somos más que vencedores en todas las cosas de esta vida. Entonces hay que entender, y para que cada amigo que oye el mensaje, gloria al Señor, comprenda que su problema sí tiene solución, su situación sí tiene salida, pero hay que buscar a Dios, hay que acercarnos a Dios, hay que dejarnos y aprender que si pedimos, Él responde. Él dice: clama a mí y yo te responderé, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Así que por eso vamos a seguir la enseñanza. El primer punto importante de una oración que no quede en el aire, que no oremos sin sentido. Lo primero que tenemos que aprender nosotros es a tener convicción. Convicción. Aquí vemos a Nehemías, gran hombre de Dios que estaba en otra nación. Estaba allí en Susa, la capital del reino donde él se encontraba, en esa otra nación. Y Nehemías estaba sirviendo de copero al rey. Era el hombre de confianza ahí que le pasaba la copa al rey. Aleluya, ¿sí? Y Nehemías, cuando vinieron unos hermanos de Judá, de la nación de ellos, vinieron a visitarlo, él lo que hizo fue preguntar por sus hermanos, porque él sabía que había habido cautiverio allí y habían llevado a muchos judíos por otros lugares cautivos. Entonces, cuando vino este hermano Ananías, Nehemías lo primero que le dijo fue: ¿y cómo están los hermanos allá en Judá? Y le dijo: pues los hermanos que quedaron de la cautividad, o sea, los que no se llevaron cautivos, y esto, allí están, pero en un gran mal y una afrenta terrible. Los muros de la ciudad derribados, las puertas quemadas, todo está en ruina allí. La gente está sufriendo. Nehemías sintió ese golpe fuerte, aleluya, y entendió que Dios le permitía oír esas noticias no para lamentarse, sino para dejarse bendecir por Dios, para hacerle bendición
al pueblo. ¿Sí? Porque es que muchas veces las personas, el problema es eso, que nos enteramos de cosas fuertes, nos enteramos de calamidades, de inconvenientes, de situaciones difíciles en los demás, y lo que hacemos es lamentar. Lo que hacemos es únicamente murmurar y hablar. Y Dios quiere enseñarnos hoy que lo primero que nosotros, cuando oigamos noticias ajenas, contrarias de nuestra propia casa, de nuestra familia, de nuestro vecindario, del lugar, de la obra, de las gentes, de cerca, de lejos, cuando oigamos noticias adversas, Dios quiere que oigamos esas noticias no para que nos lamentemos, ni para que murmuremos de eso, ni lo juzguemos, sino para que entendamos que Dios nos ha dado autoridad de orar para que las cosas cambien. Orar en el nombre de Jesús para que las cosas tornen a bien. Todo lo que ustedes pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré. Gloria a Dios. Por eso Dios nos enseña el poder de la oración. Acuérdese cuando el Señor le habló al pueblo de Israel en 2 Crónicas 7:14: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren a mí y se convirtieren de sus malos caminos, yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. ¿Sí? ¿Qué quiere Dios? Que el mundo entienda que el mundo necesita buscar a Dios. Se está muriendo y están buscando salidas, se siguen muriendo. Están vacunando y se siguen infectando, y se tienen que dar cuenta que la vacuna no es 100% segura. Ellos mismos lo tienen que reconocer, y por eso siguen buscando más refuerzos, porque no quieren entender que Dios le está diciendo al mundo es que miren hacia el cielo, reconozcan a Jesús como el Salvador de sus vidas, entiendan que Dios gobierna en el mundo, que Dios es el dueño y que Dios es el que tiene el poder para salvar al hombre. ¿Sí? No quieren entenderlo y siguen ahí sufriendo. Nehemías oye, y apenas oye que el pueblo está en afrenta, sufriendo. Entonces vemos el verso 4. Dice: cuando oí estas palabras, me senté y lloré, hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Entonces viene Nehemías, gloria al Señor, y se humilla y busca a Dios, porque entiende que Dios permite que sepa de esa situación dura del pueblo para algo especial. Para algo especial, porque es que Dios no nos comenta las cosas por comentarlas, Dios las comenta para que nosotros actuemos. Nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. ¿Cuántos alaban al Señor? Por eso hemos de aprender. Mire, el Señor le dijo a Jonás, allá en el libro de Jonás, vino la palabra de Dios: Jonás, levántate y ve a Nínive y pregona contra aquella gran ciudad. Y Jonás al comienzo cometió el error de levantarse y no ir a Nínive, sino coger para otro lado. Pero la orden de Dios era que fuera a Nínive. ¿Y qué tenía que pregonar Jonás? De aquí a 40 días Nínive será destruida, porque venía juicio de Dios sobre Nínive. Jonás no quiso hacerlo en el momento y cogió para otro lado. Dios lo trató, ya lo sabemos. Me lee usted el libro de Jonás, cómo trató el mar y todo eso, hasta que Dios hizo que Jonás llegara, miren, no en un barco como quería Dios que lo hiciera tranquilo y bien, sino llegar vomitado por un pez allí, a la playa de Nínive. Y allá vino por segunda vez la voz de Dios. Él llevaba rumbo hacia Tarsis, otro lugar, y Dios hizo lo que había que hacer y permitió, mire, que él fuese echado al mar y luego un pez lo tragara. Y mire, 3 días allí, 3 noches, hasta que se humilló, y de allí Dios, mire, hizo que el pez lo vomitara en la playa de Nínive. Y allá en Nínive entonces viene la palabra de Dios por segunda vez, dándole la oportunidad: levántate y pregona. Y Jonás ahora sí entendió y se levantó y comenzó a caminar por las calles de Nínive, y a voz en cuello: de aquí a 40 días, dice Jehová, Nínive será destruida. Y iba pregonando todo el mensaje que tenía que hacer. Y cuando hizo eso, la gente oía, pero de pronto esa voz llegó a oídos del rey de Nínive. Dijeron: rey, mire, hay un profeta pasando por la ciudad y diciendo que de acá a 40 días Nínive será destruida. Y este hombre sintió temor de Dios y comprendió, mire, con todo y ser el rey, comprendió que Dios estaba por destruir la ciudad por su maldad, por su pecado.
Y cuando él entendió eso, se humilló el rey y dio la orden a sus príncipes, a sus súbditos y al pueblo en general: oremos, ayunemos, humillémonos a Dios, quizás Dios tenga misericordia de nosotros y Dios nos perdone y no nos destruya. Oh, gloria a Dios. Y dio la orden, y hasta los niños y aún los que estaban, aleluya, que estaban lactando, ayunaron, todos oraron, los animales los pusieron en ayuno, porque venía un juicio terrible. Dios decía que le iba a destruir en el cabo de 40 días. Y usted cuenta la historia, ya le dije, el libro de Jonás, y usted lo lee. ¿Y qué hizo Dios cuando el rey se humilló y el pueblo se humilló y clamó a Dios misericordia? Dios detuvo su juicio y le dijo a Jonás: no voy a destruir a la ciudad, porque mire, se han humillado. Ha costado una pandemia y la gente se aterra. Miles, aquí en Colombia, ¿cierto? Miles de muertos, y en el mundo entero, miles por miles de muertos. Aleluya. Pero ¿dónde está la humillación de la gente? ¿Dónde está la gente reconociendo que eso viene de Dios, llamando al hombre al arrepentimiento? Que el único que tiene la salida para esto se llama Dios, y que podemos acercarnos a Dios, todo ser humano, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde se ve eso? No se ve. Ni los medios lo anuncian, nadie lo dice. Y la solución es esa. La solución es humillarnos ante Dios y clamar. Mire, ya van costando millones de muertos en el mundo, pero no aprenden. La gente no entiende la pandemia que hubo hace 100 años, en 1918. Duró un añito duró en el mundo esa pandemia de la peste negra, que se le llamó. 1918, hace un siglo. No es casualidad, mire, un siglo, y en 2019 se presentó, mire, la otra, la del COVID. ¿Sí? No es casualidad. Y se habla, se cuenta de eso, que esa pandemia del año 1918 cobró la vida de 50 millones de personas en el mundo entero. Mire, 50 millones. La solución, ¿la hallaron los hombres? No. Tuvieron que darse cuenta que así como apareció, desapareció. Porque eso viene de Dios. Mire cómo Dios llama al hombre. Hay un refrán del mundo que dice que Dios no castiga ni con rejo ni con palo. Porque la gente cree que es que tiene que cogerlo ya de garrote. No, mire, las situaciones de la vida las permite Dios para llamar la atención del hombre. Y ahorita hay una pandemia que llevamos ya 2 años luchando con ella y no se le ve la más mínima salida. Más pánico, más la gente otra vez. Ya hay países donde otra vez están haciendo esos encierros y todo eso porque se puso eso pesado, y todavía están contaminándose con, ¿verdad?, otras variaciones que vienen saliendo y todo eso. Pero no quieren entender, no es mirar la solución en nuestro entorno. Dios es el que tiene la solución, en Dios está la salida. Si la gente entiende eso y miramos al cielo, vamos a ver que el Dios que permitió eso ordena que eso salga de la tierra y va a desaparecer, porque Él es el que tiene el poder para hacerlo. Por eso miramos aquí esos punticos rápido. Ahora sí, primer punto que aprendimos: la convicción. La convicción que debemos de tener en las cosas. Mire lo que aquí en el verso 5, gloria al Señor, dice cuando oró Nehemías: y dije, te ruego, Jehová de los cielos, dice Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Mire cómo habla Nehemías. Nehemías entiende y tiene la convicción, la seguridad, que se está acercando al único que tiene la solución, al Todopoderoso. Porque la gente, todo el mundo dice creer en Dios, pero con sus hechos lo niegan. Cuando un hombre o una mujer dice creer en Dios, aprende que creer en Dios no es solo decir creo, es obedecer. Es obedecer a Dios. El que cree a Dios le obedece. La gente por eso se burla y la gente cree que a Dios lo puede engañar.
y va a hacer lo malo y lo hace en oculto, y por allá vaya y cierra la puerta, hace cosas indebidas, planea cosas en la oscuridad donde aparentemente nadie lo ve, pero Dios no puede ser burlado. Una cosa que debemos de tener nosotros, de saber si quiero acercarme a Dios, es tener la convicción que Dios es el Dios todopoderoso, que delante de Él no se esconde nada, que Él es bueno y misericordioso. ¿Por qué? Tengo que tener la convicción, porque me voy a acercar a Dios para pedirle algo que necesito, y debo estar seguro que Él es el todopoderoso. Oh, gloria a Dios. Por eso es que el Señor nos dice en Jeremías 32:27: he aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Pregunta a Dios. Y nosotros tenemos que responder: Señor, para ti todo es posible. Lo imposible para Dios no existe. Y por eso es que tenemos que aprender. Lo primero que hemos de tener en la oración es convicción, de saber que me voy a acercar, me voy a humillar, voy a hablarle a un Dios que es bueno, grande y misericordioso, y que todo lo puede. Todo lo puede. Nada le es imposible. No le va a sorprender ni va a sentir que algo le quede difícil de hacer, porque para Él todo es posible. ¿Qué está esperando Dios de la humanidad y de la iglesia para quitar esta pandemia? Que nos humillemos. Que nos humillemos. Amén, gloria a Dios. Pero la gente piensa en todo menos en eso. Mire, acabamos de pasar diciembre, y el diciembre pasado muchos ahí, aunque fuera contraria, llevando, ¿verdad?, las cosas ajenas, buscaban el vicio, el pecado, los bailes, tantas cosas que oíamos que descubrían a toda hora esas festividades. Y luego viene el otro diciembre, y entonces, como ya les dan supuestamente una pequeña libertad, desbocados. La gente no pensaba sino en bailar, no pensaba sino en beber, no pensaba sino en pasear, no pensaba eso, estando en pandemia. Y los noticieros anuncian, los medios publicitarios mostrando esas aglomeraciones de gente y todo eso, y diciendo: mire, que no sé qué, que se vacune, que se cuide, que no se aglomere. No, la gente desbocada. Las vías de toda nuestra nación de Colombia llenas de carros, gente viajando, familias completas, solo pensando en la diversión en medio de la pandemia. Mire, solo pensando en la diversión, en la carne, en lo que el hombre quiere a su manera. Pero las gentes no decían: ya que tenemos libertad, vamos a humillarnos, vamos a buscar a Dios, vamos a pedirle a Dios que tenga misericordia de todos nosotros aquí en la tierra. Él es el único que puede quitar esto, Él es el único que puede contrarrestar esto, gloria al Señor. No, nadie. Todo mundo corriendo, mire, a paseo, a cosas y a las diversiones, menos a buscar a Dios. Y entonces vienen y sienten de pronto un trato fuerte algunos, y sienten la situación pesada, y entonces se acuerdan de mirar a Dios, pero hablan con Dios a su manera, y resulta que se acercan a Dios no con convicción, no se acercan con convicción, le piden a Dios, pero en su corazón lo dudan. Muchos por eso tienen que ver una imagen para creer que están adorando un Dios, porque si no, no creen que están adorando un Dios, y por eso tienen sus imágenes. Si no le tienen su imagen, cualquier cosa, un altar a algo, pero para, según ellos, poder sentir que se están acercando a un Dios verdadero. Y sin embargo piden, se retiran de pedir y siguen con la duda y la incertidumbre. Es que lo primero que nosotros debemos aprender en Cristo, en la oración que Dios responde, es la oración que va con convicción. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es que el que se acerca a Dios debe creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Observen, tiene que tener seguridad, tiene que acercarse con convicción de que Dios está ahí, que no le está orando al aire, que no está hablando por hablar, no, que le está hablando a un Dios que oye, y que le estamos hablando a un Dios que responde. Gloria al Señor, ¿sí? Porque Él dice: clama a mí y yo te responderé. Y por eso hay que entender
Mire, Nehemías lo veo que con convicción ora y ayuna, pero mire cómo oraba Nehemías, pidiéndole a Dios, mire, reconociéndolo como el Dios todopoderoso. Te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus. Tú eres el Dios todopoderoso, estaba Nehemías diciendo. Fuera de ti no hay quien salve. El mismo Señor se nos presenta de esa manera en Isaías 45, el verso 22, y Él dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Pero si ve que el mundo no hace eso, y tristemente la iglesia tampoco. La mayoría de cristianos pensaron fue en hacer sus cosas a su manera, en participar de todas las festividades que ya pasaron. Ya sabe usted que ahorita ya empiezan muchos a decir que eso es pagano, pero porque ya lo vivieron. El mes pasado no decían eso muchos evangélicos. Ahí sí todos corrían por allá y a sus cosas y a seguir la tradición. Y nos decían fanáticos, bobitos, tonticos. Y ahora que ve que pasó ya eso y todo, ahora sí lo ven a usted. Y usted le dice: hermano, si ve que eso es basura, eso ya pasó y eso es pagano. Sí, eso es un paganismo, hermano. Hemos entendido que es un paganismo, sí, pero lleva 39 años cada diciembre reconociendo que sigue y se entrega al mundo, y luego en cada 39 eneros reconociendo que eso sí es malo. No, vuélvase serio. O eso no es. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. Convicción. Nos acercamos a Dios, le vamos a pedir a Dios un milagro. ¿Cuántos necesitan un milagro de Dios? ¿Sí? Todos los que necesitan un milagro de Dios, Él está para hacerlo. Pero tenemos que reconocer a quién le vamos a pedir, mire. Convicción. Él es el Dios todopoderoso, grande, fuerte y temible. Y que guarda el pacto, aleluya, y la misericordia para los que le aman, aleluya. Entiéndalo. Entonces es la convicción. Lo segundo, rapidito, miramos nosotros aquí, gloria al Señor, es lo segundo en la oración importante, es la confesión. La confesión, ¿sí? Confesar. Mire aquí, aleluya. En Nehemías 1, versos 6 y 7 leo: esté ahora atento tu oído. Mire cómo oraba Jeremías. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día por los hijos, mire, por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés. Mire esa oración. Y Nehemías estaba sirviendo allí de copero al rey. Y no estaba andando en impiedad, no estaba andando descarriado, no estaba lejos del Señor, no, amando a Dios con todo su corazón, allí. Pero cuando oye de la afrenta, mire lo que hace. Primero se acerca a Dios con convicción, o sea, saber que le va a pedir a un Dios, porque le va a pedir cosas grandes, le va a pedir cosas grandes, le va a pedir a Dios un imposible. Por eso primero hay que tener convicción, porque si usted tiene un cáncer y quiere que Dios le quite ese cáncer, y oramos: venga hermano, vamos a orar que para Dios todo es posible. Dice: sí, yo sé que es posible, y oramos, y luego que nos despedimos sigue usted diciendo que está canceroso, y porque le sigue doliendo y sigue usted diciendo que sigue canceroso. Pero hermano, ya oramos. Sí, yo sé que ya oraron por mí, pero es que sigo con el cáncer. Entienda, convicción. Oh, gloria a Dios. Debo saber que lo que yo le voy a pedir a Dios es un imposible para los hombres, para Dios no. Lo segundo, tengo que hacer una ¿qué? Confesión. Porque aquí se iba a pedir por un pueblo destruido, por un pueblo derrotado. ¿Qué tenemos que hacer por el mundo? ¿Qué tenemos que hacer por el mundo, hermanos? Orar. Con convicción que Dios ama al mundo. Con convicción y seguridad que Dios anhela salvar al hombre.
Que Dios quiere que todo hombre de toda lengua, pueblo y nación se arrepienta y se humille y reconozca a Jesucristo como el Salvador de su vida. No le quiere tomar en cuenta sus pecados, sino brindarle vida eterna, convicción. ¿Y qué más tenemos que hacer para orar? Es confesar el pecado. Confesar el pecado del pueblo. Y observe cómo lo confesaba Nehemías, incluyéndose él. Se incluía. Porque, Señor, el pecado que hemos cometido, hemos hecho lo malo, nos hemos corrompido. Y él estaba sirviendo ahí, mire, en la casa del rey, sirviendo, ahí colaborando al rey que lo tenía en ese oficio. Y Nehemías, temeroso de Dios, pero dijo: Señor, es que hemos pecado. Miren, nuestros padres, la casa de nuestros padres y nosotros todos nos hemos corrompido. Nos hemos corrompido y no hemos guardado los mandamientos. ¿Cómo vemos hoy a la iglesia? Miremos, hermano. Usted dice: bueno, gloria a Dios, yo procuro buscar a Dios. Bueno, gloria a Dios que usted procura. Pero es que esto no es de procurar, esto es de andar. ¿Y cómo vemos a la iglesia en general? La mayoría desviados, salidos de la palabra, andando en sus propios propósitos, en sus propios intereses y en su propia forma de pensar. ¿Se acuerda lo que aprendimos anoche? Para los hermanos que no pudieron ver la transmisión porque se cayó la señal. Entonces, ¿qué nos es necesario? A Jesús le fue necesario ir a Samaria para salvar a una mujer y salvar a los samaritanos. A usted y a mí, ¿qué nos es necesario, hermano? Aprendimos anoche y démosle ahí la cuñita a nuestros hermanos que nos están escuchando hoy. ¿Qué nos es necesario? Volver al primer amor. Nos es necesario volver a la palabra. Nos es necesario volver a la oración. Nos es necesario volver al ayuno. Nos es necesario volver a la asistencia. Nos es necesario volver a practicar la vida espiritual y a ser hombres y mujeres de bendición en las manos del Señor. Nos es necesario, ese fue el tema. Y hoy, mire, aquí vemos, mire a Nehemías. Lo primero en la oración, convicción. Le voy a pedir a un Dios grande. Necesito un milagro por mi pueblo. No es un milagro por una persona solamente, es por mi pueblo. Miles y miles. Nosotros necesitamos orar por su familia, claro, orar por su vecindario, y seguimos ensanchando el propósito porque oramos por nuestra ciudad, oramos por nuestra nación. Pero mire, es con convicción de saber que Dios, primero, Dios nos oye y Dios es poderoso para hacerlo. Y lo segundo, confesar. ¿Cómo anda el pueblo hoy? Señor, ten misericordia de la iglesia. Oramos. Que no piensa sino en la mundanalidad, no piensa sino en la carnalidad, no piensa sino en el materialismo, no piensa sino en el paganismo. Ya se olvidaron de orar para buscar santidad, ya se olvidaron de predicar el celo, ya se olvidaron de predicar la palabra, ya no se reúnen para adorar a Dios, sino para sopolotear y saltar y hacer un poco de cosas que tú no estableces, mi rey. Se ha descarriado, mire. Dios nos llama a que confesemos: Señor, estamos haciendo lo ajeno, lo indebido. No estamos guardando tu palabra. ¿Sí? Confesión. ¿Va entendiendo? Confesión, que es lo que Dios quiere que nosotros oremos. Mire a Daniel orando, y estoy terminando ese puntico. Confesión en Daniel capítulo 9. Mire el verso 8 y 9, lo que oraba Daniel. Capítulo 9 de Daniel, verso 8 y 9, leo la Biblia. Dice: oh Jehová, nuestra, aleluya, es la confusión de rostro. Nuestra, mire cómo oraba. Estaba orando y ayunando Daniel. Y oraba, decía: oh Jehová, nuestra la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti. Y usted sabe cómo era Daniel. La Biblia lo enseña. ¿Cómo era de espiritual Daniel? Dice que era perfecto. Le buscaron acusarlo en algo y no pudieron hallar nada, ni vicio, ni hábito, ni maña, ni palabra, nada, un error. No vieron un error en ese varón. Aleluya. Y mire cómo se incluye en la oración, confesando el pecado del pueblo. Se coloca en Daniel y dice: Señor, nuestra es la confusión del rostro, aleluya, de nuestros príncipes, de nuestros reyes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener y el perdonar, aunque contra él nos hemos.
¿Y qué rebelde estaba Daniel? Estaba ahí de rodillas buscando a Dios a favor del pueblo. Porque es que hay que entender que hay gente que dice, pero hermano, ¿pero qué le tengo que confesar a Dios? No, gloria a Dios, yo no he hecho nada malo. Es que no es que hayamos hecho algo malo, es que Dios nos llama a ocupar el lugar en la oración. Y por eso tenemos que confesar el pecado, saber que el pueblo está fallando, saber que el mundo está perdido, pero hay un Dios maravilloso que lo ama. De tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En San Juan 3:16 y el verso 18 dice: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Alabado sea Dios. ¿Sí? Pero ¿qué hay que hacer? Confesar, entender que el pueblo y que el mundo está marchando mal. Mientras la iglesia y el mundo no entienda la condición, aleluya, de cómo se está, no se va a ver una restauración, no se va a ver un levantamiento, no se va a ver una transformación, porque son los secretos de la oración. Y observe que estos hombres oraban y confesaban el pecado, aunque ellos no estaban practicando eso en el momento. Miren, estaban consagrados a Dios, pero confesaban del pueblo, para que Dios tenga misericordia. Confesión es decir a Dios las cosas como son, no con pañitos de agua tibia. Quiero ahí, de pronto quedamos ahí, continuamos mañana si Dios nos permite, amados míos. Pero óigame bien, que hay mucho creyente, hablo de la iglesia primero, hay mucho creyente en el mundo entero que ha tenido problemas con Dios en su vida personal, en su vida espiritual. Y se han generado situaciones duras, donde han llegado hasta saberse y todo eso. Y el creyente se engaña a sí mismo, no le confiesa a Dios su pecado como debe ser, sino únicamente: Dios, perdóname, y se acabó el problema. Y Dios está esperando que esos cristianos le confiesen a Él, no a los hombres, a Dios su pecado. Porque el secreto está en confesarle a Dios para poder recibir una restauración. Y hay cristianos que están secos y vacíos, y aún más se sabe del pecado, se conoce del pecado, públicamente se conoce el pecado, y se atreven a decir que no han pecado. Están en el pecado, practican el pecado, todo el mundo ve el pecado, pero ellos dicen que no han pecado, que no han hecho nada indebido, que ellos no tienen nada de qué. ¿Cuándo van a tener una restauración estos hermanos? Por eso mucho cristiano falla y lo único que hace es morirse en una congregación, volverse raquítico, seco espiritualmente, como el valle de los huesos secos. Muchos cargan la Biblia, pero rumbo al infierno. ¿Por qué? Porque aunque han pecado, Dios le ha dado la oportunidad de volver a los cultos, sí. Pero Dios está esperando que ese creyente le confiese a Él, no al hombre. A Él le confiese su pecado. Reconozca que sí falló, reconozca que sí pecó, que cometió el error, y que Dios es bueno y grande y misericordioso para perdonar. ¿Sí? La confesión es importantísima. Tenga cuidado con esos errores doctrinales donde la gente cree que la confesión es confesarle un hombre a otro su pecado. No, porque el único que tiene potestad para perdonar los pecados se llama Jesucristo. Nadie más. Por eso los pecados no se le confiesan a un hombre, los pecados se le confiesan a Él. Que si confesamos nuestros pecados, oigan, Él, Jesucristo, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda. Lo dice en 1 Juan 1:9. Y en 1 Juan capítulo 2 verso 1 dice: hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Mas si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Sí? Entonces hay que confesarle a Él. Al oírme usted esta frase, no se deje engañar como las religiones y las cosas que inventan los hombres, donde un hombre tiene que ir a confesar el pecado a otro y esto, porque eso ha generado confusiones y destrucción. Porque nadie tiene potestad de perdonar pecados, solo Jesucristo.
Acuérdese bien cuando los hombres lo juzgaron al Señor, allá en Lucas 5, cuando el Señor sanó al paralítico, que lo llevaron entre 4 hombres y lo bajaron por el techo. Que cuando el Señor vio la fe de ellos, dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Sí. Y ellos, una de los fariseos y escribas que están ahí para juzgarlo, eran blasfemias, dice. ¿Quién dijo que tiene poder, él puede perdonar pecados? ¿Quién tiene poder para perdonar pecados? Dijeron ellos mismos, sino solo Dios. Y Jesucristo les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Sí? ¿Queréis saber que tengo potestad para perdonar los pecados? ¿Sí? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Qué cree que es más difícil y qué es más fácil? ¿Cuál de las dos cosas? Y ellos calladitos. Yo, pues, para que sepan que yo tengo poder para perdonar los pecados, entonces voy a hacer lo que es más difícil para ustedes. Para que sepan que yo tengo poder. ¿Sí? Y a ti te digo, paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Y el paralítico se levantó, tomó su camilla, se la echó al hombro, y el que no entró por la puerta, salió por la puerta. Gloria al Señor. Contento y feliz. Gloria a Dios. Se revolucionaron todos. Para que sepan que tengo poder para perdonar los pecados. Porque si es que es más, para usted es más difícil, mire, una persona por una cama, levantarla de su lecho, por solo decir 2 palabras. Para mí es tan normal como perdonarle los muchos o pocos pecados que tenga. Por eso ya antes de llegar al piso, ya llegó perdonado. Hijo, tus pecados, ¿qué hay que hacer? Mire, entienda, la confesión, donde el hombre tiene que entender, el cristiano tiene que saber, mire lo cerca que está el perdón, pero si no lo buscamos, si no lo confesamos al Señor, ¿cómo esperamos? A Dios no le podemos decir mentiras. Mire, quiero este punto terminarlo y vuelvo y digo, y mañana continuamos. La confesión. Aprenda algo a nivel de las leyes humanas. En las leyes humanas encontramos, ¿cierto?, que cuando una persona es acusada de algo, entonces va a entrar a un juicio y tiene un abogado defensor y tiene uno acusador, ¿sí?, que son los que van a estar frente al juez debatiendo los argumentos para que a ver quién gana, si queda absuelto o es condenado. Entonces, si usted no sabía, sepa, cuando un abogado toma el pleito de una persona que se sabe que es culpable, ¿sí?, y entonces va a luchar para hacer ver lo contrario, oiga lo que hace el abogado, y ellos saben. El abogado llega ahí, se sienta con el acusado y le dice: bueno, yo voy a luchar para demostrar su inocencia. Entonces toca valernos de lo que más podamos para hacer ver su inocencia. ¿Estamos de acuerdo? Porque para eso usted me contrata, ¿no? Sí, señor. Pero a mí me tiene que decir si usted es culpable o no. Yo parto a defenderlo y voy a luchar por sacarlo de aquí. Pero si usted me es sincero y me dice si lo hizo o no lo hizo, si usted es culpable o no. Porque si usted a mí me oculta cosas y yo voy a trabajar en lo que usted me dice, en base a lo que usted me habla, yo voy a trabajar y yo voy a generar los argumentos para la defensa en base a lo que usted me dice. Si usted me dice mentiras, entonces, óigame bien, yo armo la defensa, y cuando yo esté muy seguro frente al juez para defenderlo, entonces vienen los testigos acusadores, y si tienen los argumentos válidos, lo que yo hago se va al suelo. Y usted va a decir entonces que no lo supe defender. No, en base a lo que usted me dice. Si usted me dice la verdad, y me hace saber, yo sé que usted es culpable, y usted me dice, sí, yo soy culpable, yo hice eso, esto, lo otro, listo, entonces vamos, y ahora voy a trabajar para poder pelear la defensa. Pero mientras yo no sepa la verdad clara, no le garantizo nada. ¿Sí? De pronto usted no sabía eso de las leyes a nivel humano. En lo divino, a Dios no le podemos ocultar nada.
¿Qué le podemos ocultar a Dios si delante de Él todas las cosas están desnudas? Oh, gloria a Dios. Entiéndalo hoy. Mire, para que la oración tenga respuesta y tenga victoria. Primero, convicción. Segundo, confesión. Mire a Él. A Él digámosle las cosas como son, porque Él es el que sabe ayudar. Bendito Dios. Usted no tiene por qué estarle diciendo a los hombres, pues me digo nada. De lo que usted tiene que decírselo es a Dios. Porque usted ofendió a Dios, usted pecó contra Dios, y el que lo puede perdonar, lo puede limpiar y lo puede cambiar, se llama Dios. Oh, poderoso. Y por eso, si usted le confiesa a Él, aleluya, va a ver la gloria de Dios. Mañana continuamos, si Dios permite. Póngase de pie y oramos. Gloria al Señor. Cierre sus ojos. Padre, te damos muchas gracias en los méritos santos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por darnos la bendición de poder estudiar un momento tu palabra. Y gracias por permitirnos que hoy la señal, oh Dios, no ha molestado tanto para que los hermanos a distancia se edifiquen con nosotros y todos recibamos tu bendición. Te doy gracias por darnos el estudio que estamos mirando, y hoy hemos hablado otro punto importante de la oración. La convicción, que es el primer punto, la seguridad de que estamos pidiendo al que todo lo puede, que nada le es imposible, aleluya. Pero también ahora el segundo punto, que habla de confesar, de ser nosotros sinceros contigo, de humillarnos delante de ti y entregar a ti la situación, presentarla como es delante de ti, no de los hombres, sino delante de ti, que tienes el poder para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Por eso, gracias, Padre, me gozo en esta hora, oh Dios, porque nos permites estudiar, y te pido que bendigas a mis hermanos aquí y a distancia, mis hermanos y amigos. Toca esos corazones y permite que cada uno vaya entendiendo y comprenda dónde está la victoria a su problema, a su situación, a sus, aleluya, momentos duros, al perdón, a la salvación, a la vida eterna, Señor Dios. Que vean ellos dónde está la salida, y es acercarnos a ti con confianza, que eres todopoderoso y bueno y misericordioso, y confesar, Señor, a ti nuestros errores, y dejarnos limpiar por tu sangre, Señor, y buscar tu ayuda, y dejarnos, oh Dios, aleluya, bendecir por ti, comprender que no está en la confusión de rostro, que somos nosotros los hombres los que fallamos, tú no fallas, que somos nosotros los que cometemos errores, tú no cometes errores, porque tuya es la gloria, nuestra la confusión de rostro, Señor. Ayuda a cada hermano, amigo, Dios, que oye este mensaje y pueda comprender, Señor, que lo que necesita es acercarse a los pies de Cristo y confesar al Señor y recibirlo como el Salvador, y reconocer a Jesucristo como el Hijo del Dios viviente, como el Redentor, como el Salvador, como el Todopoderoso, aleluya, para que reciba vida y salvación y redención, Señor, y vea tu gloria y vea tu grandeza, oh Dios, conforme tú sabes hacerlo. Entrego en tus manos, oh Dios, cada vida que recibe este mensaje, y te pido que perdones, que limpies, que cambies, que salves, transformes, reconcilie vidas, levanta la vida espiritual del pueblo, ayúdanos a buscar tu rostro, ayúdanos a volver a ese primer amor, volver a esas primeras obras, y levanta el pueblo en la oración, en el clamor, dentro del orden tuyo, Padre mío, para la gloria de tu nombre. Y obra milagros ahora mismo, obra maravilla, Señor. Esta enseñanza lleve ahora mismo salud, victoria y bendición. Lleve perdón y salvación a ese varón, a esa mujer, a su casa, a su familia, a sus seres queridos. Lleve salvación y liberación en el nombre de Jesús, Padre. Y se rompan cadenas, y ahora mismo se desaten milagros, hayan sanidades, hayan liberaciones, haya restauración, levantamiento, ayuda. Oh Dios, bendición para las gentes, los favores del Señor, la salud de Cristo, oh Dios. El enfermo reciba liberación por la palabra, reciba salud por la palabra, reciba poder de Dios por la palabra. Se rompan esos yugos, se rompan esas cadenas, salga la opresión, la preocupación, la
angustia, el miedo, la cobardía, salga toda su del diablo, la depresión, la tristeza, la nostalgia, y venga la paz, el poder, el fuego, la unción de Dios sobre cada criatura. El enfermo reciba salud, el enfermo reciba salud, milagros ahora mismo creativos. Oh Dios, rompe todo yugo del diablo, corta peligros y amenazas de cirugías, obra maravillas, milagros, Padre mío, en los cuerpos. Ese hermano, esa hermana reciba salud, reciba liberación en el nombre de Jesucristo, y la gloria es para ti, Padre mío, y recibe la gloria. Nos vamos en victoria, Dios, y yo declaro en bendición al pueblo, a los que oyen la palabra ahora mismo, los declaro libres, salvos, sanos y prósperos en el nombre glorioso de Jesús, y la gloria es para ti, Padre, en victoria, Señor. Te damos muchas gracias. Amén, Señor. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. ¿Se goza, hermano? Le damos gracias a Dios, a nuestros hermanos a distancia. Nos gozamos de compartir con ustedes. Si Dios permite, mañana seguimos estudiando la palabra, pero declaramos libres, le declaramos salvos, le declaramos sanos y prósperos en el nombre de Jesús, en victoria, aleluya. Y mañana estaremos, si Dios nos permite, compartiendo el mensaje. Dios les bendiga a todos.